Señor y busque conmigo Hechos 16. Del 23 en adelante vamos a leer la palabra del Señor y dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Palabra del Señor. Vamos a leer hasta ahí nomás. El título de la prédica de hoy es ¿cristiano termómetro o cristiano termostato? Quizá usted me dice, ¿qué es un termómetro? Sí sé. ¿Y qué es un termostato? Mire, yo le traje, no sé si están las imágenes, porque bueno, la primera imagen que tengo para que usted vea es un termómetro. ¿Alguien me dice si hay una imagen ahí? ¿Hay un termómetro? ¿Cuántos son viejitos como yo y en su casa estaba el querido termómetro? No este que yo tengo acá, este más moderno, más digital. Pero vio que teníamos ese termómetro que tenía mercurio adentro, que tu papá te decía, que no se te caiga, que si se te rompe. Bueno, ahora tenemos uno más digital y ahora tenemos uno más nuevo, ¿no? ¿Cuántos vinimos en época de pandemia a las reuniones y vos llegabas acá y te apuntaban a la frente? ¿Cuántos vinieron en la pandemia a las reuniones? Y vos hacías la cola ahí y tenía uno en la puerta que te tomaba los datos y te pegaba un tiro en la frente y te decía temperatura, pase, no pase, pase. Cuando yo miro la palabra del Señor, ¿y por qué este título? Porque tenemos el termómetro por un lado y tenemos el termostato por otro lado. Yo traje un termostato. Creo que hay una imagen de un termostato. ¿Usted sabe la diferencia de uno y del otro? ¿Quién sabe la diferencia de un termómetro y de un termostato? ¿Termómetro? A ver, ¿qué hace el termómetro? Mide la temperatura. Ok, muy bien. Ahora, el termostato, ¿qué hace? El del auto abre y cierra. Vamos a la explicación científica. El termómetro solo marca la temperatura del ambiente, no la cambia. El termómetro se adapta a la condición del lugar. Quiere decir que si yo tomo la temperatura acá del ambiente, hay X temperatura. Como usted sabe, cada uno de nosotros tiene una temperatura que no es igual a la de todos. Por eso me dice que el termómetro no la cambia la temperatura. El termómetro se adapta a la condición que lo rodea. En cambio, el termostato no solamente que regula la temperatura, sino que la transforma. ¡Wow! Por eso yo digo, ¿qué clase de cristiano querés ser vos? ¿Un termómetro o un termostato? ¿Qué me diría usted? ¿Qué cristiano quiere ser? Al que usted lo va a medir y va a decir, cristiano, sí, tibiecito. O un cristiano que va a cambiar la temperatura, un cristiano que va a hacer las cosas que tiene que hacer. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender qué tipo de cristianos somos. Leímos en la palabra, Pablo y Silas habían sido azotados, golpeados injustamente y metidos en una cárcel. Usted leyó conmigo la palabra y dice que Pablo y Silas se quejaron. Pablo y Silas murmuraron. Pablo y Silas renegaron del Evangelio.
¿Dice eso su Biblia? Dice que Pablo y Silas alababan al Señor, Pablo y Silas oraban al Señor. Igual que nosotros cuando tenemos un problema, ¿no? Cuando tenemos una situación, lo primero que hacemos es, voy a orar para que Dios haga este milagro. Voy a creer de que Dios abre puertas, voy a creer de que Dios va a cambiar la situación. Amén. ¿Cuándo hacemos eso? Qué silencio, che. Tenemos que ver la primera diferencia. Por eso quiero que usted vea conmigo, el termómetro se deja influenciar por su entorno. Y tengo un versículo bíblico. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué digo que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Porque la persona que es un termómetro se deja influenciar por otros. Yo le pregunto, si usted hubiese tenido la oportunidad de que venga alguien a invitarlo y a decirle, está lindo para ir a la pileta hoy, ¿no? ¿Qué hubiese dicho usted? Dios me libre y me guarde. Tengo que ir a la casa del Señor. Tengo que ir a alabar al Señor, porque es domingo, día de alabar al Señor. Amén. El cristiano termómetro se deja influenciar por otros. El cristiano termómetro se amolda al ambiente en el cual está y se deja rodear y es variante e inconstante. Lamentablemente hay muchos de nosotros que somos variantes e inconstantes. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted no tiene plata, ¿cómo está su estado de ánimo? Cuando usted tiene problemas en su casa, ¿cómo está su estado de ánimo? Nos dejamos influenciar. En una casa que hay pelea, hay enojo, hay pleito. Y si hay uno que está enojado, ya nos enojamos todos. Porque nos influenciamos. Ahora, yo veo la palabra del Señor y el Señor me dice que yo tengo que ser una persona que no tenga este estado de ánimo en dos caminos, porque la verdad que usted y yo tenemos que entender que como cristianos tenemos que tener nuestra propia identidad. ¿Sabe cuál es su identidad y la mía? Es la de hijo de Dios. Y la identidad de un hijo de Dios está basada en lo que dice la palabra y no en lo que me pasa a mi alrededor. Lastimosamente nosotros no entendemos y no comprendemos que el Señor quiere que nosotros vivamos de una manera totalmente diferente a la que vive el mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos algo que el Señor nos dio y es la capacidad de entender y razonar lo mejor para nuestra vida. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Note lo interesante que cuando leemos este versículo, el Señor ya sabía de que el mundo nos iba a querer apartar, el Señor ya sabía de que el mundo nos iba a querer arrastrar, pero Él que nos dice, hey, no te amoldes a este mundo. ¿Qué sería amoldarme a este mundo? Yo sé que tengo que venir a la casa del Señor. Yo sé que tengo que orar cuando tengo un problema. Yo sé que tengo que cantarle al Señor cuando tengo una dificultad. Yo sé que tengo que pedirle al Señor que Él me ayude. Si yo me amoldo al mundo, estaría quejándome como se quejan todos. Si yo me amoldo al mundo, estaría murmurando cuando me pasan cosas. Pero el Señor me dice, no te amoldes al mundo y pensá diferente, pensá como yo quiero que pienses, para que comprendas cuál es la voluntad mía en tu vida. Usted leyó conmigo que dice que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable. La voluntad de Dios no es que sea como yo quiera, en el momento que yo quiera y como yo lo quiero.
Y nosotros queremos que la voluntad de Dios en nuestra vida sea esa, que sea como yo quiero, cuando yo quiera y como yo quiero. Pero yo leo la palabra del Señor y el Señor me dice que cuando yo soy un cristiano termómetro, si yo al lado mío tengo personas que murmuran, al lado mío tengo personas que critican, al lado mío tengo personas que lo único que hacen es hablar mal, ¿qué me voy a terminar haciendo yo? Amoldando a mi entorno, amoldando lo que pasa a mi alrededor. No me dice que esto va a cambiar la situación. Cuando usted se tomó la temperatura cuando tenía fiebre, ¿se puso el termómetro y la temperatura bajó? No, le mostró lo que había nada más. Ahora, ¿qué es lo que tuvo que hacer usted para que la temperatura baje? Tuvo que tomar un remedio, se tuvo que poner pañito frío, tuvo que orar, porque es importante orar también, ¿no? Pero yo tengo que entender que el Señor me dice que muchas veces nosotros nos convertimos en cristianos termómetros. Entonces, mira, ¿viste? Yo te dije que el pastor hoy no iba a venir. ¿Para qué vinimos? Pero yo veo que el Señor me dice que yo tengo que entender de que, aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia hay muchos cristianos que somos termómetros. Nos dejamos influenciar por lo que pasa a nuestro alrededor. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Sí? Nos dejamos influenciar. Porque cuando hay una situación mala, quizá usted me dice, qué calor que hace acá adentro. Sí, ¿viste qué calor que hace? Los únicos que están bien son los de allá, que andan al aire. ¿Y vieron que lo malo se corre más rápido? Se contagia más. Pero yo tengo que pedirle al Señor que Él me ayude a comprender. El versículo de Romanos a mí me abre un panorama muy grande, ¿no? Porque cuando el Señor me dice, no te conformes a este siglo, sino transformate por la renovación de vuestro entendimiento. Y hay algo que el diablo siempre quiere atacar a nuestra vida. Y note que lo interesante es que el diablo no quiere atacar tu billetera, que el diablo no quiere atacar tu salud, que el diablo no quiere atacar tu familia. El diablo quiere atacar siempre tu entendimiento para que vos dejes de creer en el Señor, para que vos dejes de orar, para que vos dejes de buscar a Dios, para que vos no pongas a Dios en primer lugar. El diablo quiere atacar la mente para que vos digas, sí, diablo, tenés razón, de que voy a la iglesia las cosas me van mal. Quiere atacar tu mente para que vos dejes de creer en la palabra del Señor. Quiere atacar la mente para que vos dudes de lo que Dios tiene que hacer. Por eso yo tengo que pedirle al Señor que Él me ayude a no ser una persona de doble ánimo. Así que decirle al que tenés al lado, no seas de doble ánimo. ¿Qué le dijo? No, yo soy una persona de un solo ánimo, ¿no? No nos damos cuenta y nos convertimos en personas de doble ánimo. Ahora, cuando yo miraba esto, el Señor me decía, y a veces somos cristianos de esa manera, de doble ánimo. Y miraba el pasaje de que leímos en Hechos, y yo le pregunto, a mí Pablo es uno de los de la Biblia que más me encanta, porque fue el mejor discípulo de Jesús sin ser discípulo de Jesús. Si a usted lo golpean, si a usted lo azotan, si a usted lo meten en la cárcel, ¿qué es lo que usted haría? ¿Qué haría usted si vive la situación que vivió Pablo y Silas? ¿Qué haría si usted está en esa situación donde lo van a golpear? Quizás no lo golpean, pero ¿qué haría usted si usted decide venir a la iglesia y su familia le dice, si te vas a la reunión, no contés más con nosotros? Eso es un golpe.
¿Qué haría usted si sus amigos íntimos le dicen, pero tomá, fumá, si total no pasa nada? ¿Qué haría usted? ¿Cedería para quedar bien? ¿O haría lo que hizo Pablo y Silas? Me banco el golpe, me banco el azote, querés meterme en la cárcel, meteme en la cárcel, no querés hablarme, no me hables. ¿Sabés lo que yo voy a hacer? Voy a orar. Voy a orar. ¿Y sabe qué? El diablo muchas veces nos saca la arma más poderosa que tenemos los cristianos, que es la oración. No nos damos cuenta nosotros que vos y yo tenemos la mejor arma, que es la oración, porque con la oración yo puedo cambiar cual sea la situación, con la oración yo puedo hacer que el Dios mueva su mano a mi favor, con la oración yo puedo hacer que el Señor me revierta cualquier diagnóstico médico. Pero ¿sabe qué? Cuando el diablo toca el entendimiento, uno deja de orar, uno deja de buscar a Dios y uno cree en lo que pasa a su alrededor y no cree lo que dice la palabra del Señor. Por eso, mi pregunta para vos es, ¿qué clase de cristiano querés ser? Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. Y el cristiano termostato, como decíamos, transforma el ambiente. Yo le pedí a mi amigo Carlito que me preste un termostato porque yo no tenía. Esta mañana hice el ejemplo en Bermúdez con una plaqueta de aire acondicionado. Funcionó igual. Pero yo le muestro esto, y esto tiene muchos componentes. Pero ¿sabe lo que realmente hace que la heladera, el freezer o un aire acondicionado cambie el lugar, que cambie el ambiente, que se ponga más cálido, que se ponga más ameno? No es todo esto. Es la puntita esta que está acá, que es un sensor. Esto hace la función de que si el lugar está caliente, le diga al equipo, prende que hace calor, o si hace mucho frío, que le diga a la calefacción, activate que hace frío. Esto es un sensor que marca la diferencia. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender de que vos y yo fuimos llamados a ser cristianos termostato, porque tenemos que transformar el ambiente en el cual estamos. Tenemos que transformar el ambiente en el cual estamos. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor y que veas este versículo. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo miro este versículo tenemos que comprender de que vos y yo fuimos llamados a ser luz. Y una luz, ¿qué es lo que hace? Transforma la oscuridad. O sea que si yo leo la palabra de Dios, vos podés decir que, y a mí me cuesta ser luz. Si yo entiendo lo que me dice la palabra del Señor, ser luz para vos y para mí es fácil. ¿Sabes por qué te digo que ser luz es fácil? Porque yo lo miro en lo que me dice el Señor y el Señor me dice de que yo fui creado para estar por encima de la oscuridad. Vos y yo fuimos creados para estar por encima de los problemas. Vos y yo fuimos creados para entender lo que nos dice la palabra del Señor, que donde vos y yo entremos, la atmósfera tiene que cambiar. ¿Por qué te digo que la atmósfera tiene que cambiar? Porque cuando vos llegás, la luz de Cristo tiene que llegar a ese lugar y toda tiniebla tiene que desaparecer. ¿Por qué las tinieblas tienen que desaparecer? Porque vos sos un termostato. ¿Qué es un termostato? Algo que cambia el ambiente del lugar. Si vos entras a un lugar donde hay problemas, donde hay peleas, donde hay pleitos, ¿cuál tiene que ser tu actitud? Traer luz. Poner a Jesucristo. Decir, vamos a orar.
Quédate tranquilo que Dios va a resolver cualquiera sea el problema. Quédate tranquilo de que Dios va a hacer ese milagro que vos estás necesitando. Quédate tranquilo de que Dios va a revertir el problema. Eso hace un termostato. A mí no me dice que yo prendo el aire acondicionado y no me da frío porque no tiene ganas de darme frío. No, no. Tiene una función de que va a hacer que las cosas cambien en el lugar. Entonces, donde vos entrás, vos tenés la función de hacer que las cosas cambien. ¿Sabés por qué tenemos esa función? Porque el Señor nos dijo que vos y yo tenemos que estar puestos encima del problema. Vos y yo tenemos que entender lo que nos dice la palabra del Señor, y el Señor nos dice que fuimos creados para transformar la atmósfera, no solamente para soportarla. Fuimos creados para transformar la atmósfera. ¿Qué es transformar la atmósfera? Que si hay pelea, que cuando yo llegue, toda pelea se termine. Que cuando yo entre a un lugar, las cosas a mi alrededor cambien. Siempre lo digo, cuando yo trabajaba en la fábrica, antes de ser pastor, antes de ser líder de célula, vieron que cuando usted trabaja en un lugar, están los grupos de WhatsApp, están los videos, hay un montón de situaciones que uno vive en los trabajos y muchas veces nos da lo mismo si la vemos o no la vemos, nos da lo mismo si somos partícipe o no. ¿Sabes lo que hacían estos pibes cuando yo llegaba? Apagaban el celular. Y yo no era pastor. Pero yo le dije que yo creía en Dios y que yo era cristiano. Y cuando yo llegaba, la atmósfera cambiaba. ¿Sabes por qué? Porque un cristiano termostato, yo me pondría a decir, un cristiano termómetro, vería lo que ellos están viendo. Pero un cristiano termostato llega y cambia la atmósfera porque yo no puedo ser partícipe de lo que no tiene nada que ver con Dios. Y lamentablemente nosotros no nos damos cuenta de la importancia del versículo que leímos recién en Mateos, de que el Señor enciende una luz para que esté por encima. El Señor no enciende nuestra vida para que vos y yo seamos comunes y corrientes. El Señor enciende nuestra vida para que vos y yo seamos personas diferentes. El Señor enciende nuestra vida para que cuando nosotros entremos a algún lugar y haya un problema, haya una situación, vos y yo oremos. Vos y yo pongamos al Señor en primer lugar. Vos y yo digamos, el Señor me trajo a este lugar para cambiar las cosas. ¿Sabés cuál es la mejor característica que nosotros tenemos? Después de haber sido azotado y metido en la cárcel, ellos comenzaron a adorar al Señor. Esa es la mejor forma de que vos y yo tenemos de ser cristianos de verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio del problema? Orar. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les gusta tener problemas? No nos gusta tener problemas. Pero ¿sabes qué? A veces Dios permite ciertas situaciones para que oremos. A veces Dios permite ciertas situaciones para que vos y yo comencemos a orar, para que comencemos a cantar. Si vos lees la palabra, Pablo y Silas, ¿estaban haciendo algo malo? No. Estaban hablando del Señor, estaban caminando, estaban predicando, sanaban los enfermos, compartían la palabra. Pero muchas veces hacer lo que Dios te pide para otros va a estar mal. Pero ¿sabés lo que vos y yo tenemos que hacer? Es ponernos a orar. Porque un cristiano termostato produce su propio ambiente. ¿Qué es mi propio ambiente? Señor, si en esta casa hay peleas, yo me voy a poner a orar y las peleas van a desaparecer. Si en esta casa no hay trabajo, yo me voy a poner a orar y va a haber trabajo. Si en esta casa hay discusión, yo me voy a poner a orar y se van a terminar. Si en esta casa hay enfermedad, yo me voy a poner a orar y la enfermedad se va a ir. Eso es creerle a lo que dice la palabra de Dios. Lastimosamente, el diablo ataca tu mente y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer que te quedaste sin trabajo? ¿Y ahora qué vas a hacer que tenés ese diagnóstico médico?
¿Y ahora qué vas a hacer que la cosa está complicada? Pero yo leo la palabra del Señor y el Señor me dice que yo, en medio de la situación que esté viviendo, Dios puede transformarla y Dios puede hacer ese milagro en nuestra vida. No me dice el Señor de que Él me va a dejar a la deriva, de que no va a estar conmigo. Yo tengo que pedirle al Señor que Él me ayude a cambiar la situación que estoy viviendo. ¿Cómo hago eso? Por medio de la oración. ¿Cómo hago que las cosas a mi alrededor cambien? Orando. Querida iglesia, no tenemos que dejar la oración, tenemos que volcarnos a la oración para pedirle al Señor que Él nos ayude a cambiar la situación. Yo veo el ejemplo de Pablo y Silas en medio de la noche, después de haber sido golpeado, después de haber sido azotado, se quejaron. Después de haber sido encarcelado, se quejaron. Después de haber sido puestos los grillos en los pies, se quejaron. Y muchos de nosotros tenemos una situación, 5 de la tarde tengo que ir hoy. Hasta las 9 me tengo que quedar. Y nos quejamos. Pero yo leo la palabra del Señor que en medio de todo eso, oraban. En medio de la situación más difícil que vos estés viviendo, lo que tenés que hacer es orar. Quizás vos me decís, me cuesta orar. El diablo sabe que te cuesta orar, pero el Señor sabe que la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración genera el cambio. La oración hace que esto funcione. La oración hace que realmente vos y yo podamos decir, Señor, yo quiero que vos cambies la situación que estoy viviendo. Señor, yo quiero que vos me hagas transformar el lugar donde yo entre. Leemos en la palabra y dice que el Señor nos quiere poner por encima de la situación que vivamos. Amén. Ahora, ¿sabe por qué muchas veces a nosotros nos cuesta orar? Porque nuestra vida de cristiano tiene que ser una vida de termostato y muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. ¿Por qué le digo que muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos? Mi pregunta es, ¿tus vecinos saben que sos cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo saben que vos sos cristiano? ¿Sabes por qué te digo que muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos? Porque no tenemos el testimonio que tenemos que tener. Yo esta mañana compartía, decimos que somos cristianos, pero estoy enganchado en el cable. Pero veo Canal Luz, pastor. Soy pecador, pero no tanto. O venimos a la iglesia y sabemos cuál es la trampita para bajar el medidor. O estamos enganchados de la luz. O le debemos al kiosquero, o le mandamos al pibe a decirle que no estoy. Nos da vergüenza decir que somos cristianos y es muy difícil ser cristiano termostato cuando el evangelio no está en nuestra vida. Quiero que vea conmigo lo que nos dice la palabra del Señor y busque Romanos 1:16. Y la palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Preferimos quedar bien en lugar de agradar a Dios. Preferimos agradar al mundo en lugar de agradar a Dios. Preferimos hacer lo que hacen todos en lugar de agradar a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si lo que está mal, querido hermano. Lo que está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Lo que el Señor me pide que haga,
no me dice que haga cosas locas, me dice que haga lo que es correcto en base a la palabra de Dios. Y yo leo la palabra de Dios y el Señor me dice que yo no me tengo que avergonzar del Evangelio. Y muchas veces yo me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es avergonzarme del Evangelio? No es hablarle a otro de Jesucristo. Avergonzarme del Evangelio no es salir un domingo a las 6 de la tarde de traje. Avergonzarme del Evangelio es no predicar en el trabajo cuando hay una situación. Avergonzarme del Evangelio es no orar con alguien que está pasando un mal momento. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos avergonzamos, pero después le pedimos a Dios que haga un milagro. Leímos en Mateo que Dios quiere usar tu vida. ¿Cuántos saben de que Dios quiere usar tu vida? Dios quiere que vos seas una persona que sea sal y que sea luz, pero no te tenés que avergonzar. Si yo me avergüenzo del Evangelio, le digo a Jesucristo, Señor, yo te agradezco un montón de cosas, pero hay algunas situaciones que a mí no me convencen todavía. Está bárbaro, Señor, que vos fuiste a la cruz por mi vida. Está bárbaro, Señor, lo que haces, pero los diezmos no estoy muy de acuerdo. Señor, está bárbaro lo que haces, pero yo por las dudas voy a seguir tomando este medicamento, no vaya a ser cosa que me pase algo. Yo leo la palabra del Señor y si yo me animo a confiar en el Señor, Dios puede hacer el milagro de revertir cualquier diagnóstico médico. ¿Cuánto creen eso? Yo leo la palabra del Señor y si yo sé que a Él le doy lo que le tengo que dar, Él reprende de mi vida al devorador. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de decir que yo doy los diezmos al Señor. Pero después todos te dicen, ¿vos andás algo raro? ¿Ya cambiaste el auto? ¿Y cómo haces vos para cambiar el auto? ¿Cómo haces vos para irte de vacaciones? ¿Cómo haces vos para tener un negocio? Seguro que vos estás metido en las cosas raras. Sí, estoy metido en estas cosas raras. Si siempre nos dicen que los hijos de Dios somos raros, yo soy raro entonces, porque yo creo lo que me dice la palabra del Señor, que Él es mi proveedor, que Él me sana, que Él me provee, que van a caer 1000 y 10.000 y a mí no me va a pasar nada, de que Él abre caminos. Yo le creo a la palabra del Señor. Yo no le creo a la situación que esté viviendo. Yo le creo a la palabra del Señor. Amén. Le comparto algo. Nosotros hacía un tiempo que con Sol estábamos con la intención de cambiar el auto. Usted recuerde, yo siempre que le voy a hablar, yo le voy a decir siempre que yo soy un hombre de fe, pero de peso. La que es de peso es ella, ahora se fue, pero la de los pesos es ella, yo soy el de la fe. Esta semana no, la semana anterior había ido a hacer un trabajo en una concesionaria de poner un aire acondicionado y empecé a sacarle fotos a los autos, le digo, mirá este auto, mirá este auto. Yo no tenía un peso para cambiar el auto. Saco foto a uno, le saco foto al otro y el muchacho de la agencia me dice, venite y probalo. Bueno, el viernes vengo, le dije yo. Total, si me dijo vení, yo voy. Le digo a Sole, mirá, está este. ¿Cuál te gusta? No sé, hay que ver, hay que preguntarle a los chicos. Bueno, fuimos el viernes a la agencia y en el camino siempre hablamos, nos ponemos de acuerdo, aunque es difícil, pero nos ponemos de acuerdo. Digo esto porque se fue. Viste que tuve que esperar que se vaya. Nos pusimos de acuerdo en el auto y me dice, ¿vos qué vas a hacer? Le digo, mira, si ella me dice, yo tengo algo de plata. Yo sé que ella tiene plata. Me dice, ¿qué vas a hacer? Mira, si a mí me dan por el auto 8 millones y nos ponemos de acuerdo, vamos a ver qué hacemos. Bueno, llegamos a la agencia, yo muy empresario, sin un peso en el bolsillo, pero empresario. Entramos, el chico me dice, bueno, venimos a ver la Duster y vamos a ver esa EcoSport. Bueno, ¿cuál querés probar? Llévatela, probala, traela mañana. Me dice, pará, loco, le decía yo si no tengo un peso. Salimos en la Duster, nos fuimos a dar una vuelta, muy linda, muy cómoda. Bueno, vamos a probar la EcoSport.
Nos subimos a la EcoSport, no me sentí tan cómodo, no me gustaba. Yo no soy muy amigo de Ford, aparte. Le digo, bueno, subimos, fuimos a hablar. Bueno, por esta quiero tanto, por esta quiero tanto. Y llega un hombre y se pone a mirar las dos chatas que estaban afuera. Y yo le digo a hacerle, bueno, vamos a hacerla simple. La que el hombre deje, nosotros nos llevamos. Hombre de fe, plata cero. Entonces le dice Sole, bueno, mirá, yo te puedo dar este dinero y el resto, ¿cómo lo manejamos? Bueno, mirá, te van a quedar tantas cuotas, acá no hay financiera, acá no hay nada, es entre vos y yo. Ahí ya me gustó más. Entonces ya ahí me acomodé en la silla, a ver, explícame un poquito. Sí, después te va a quedar tanta plata, tantas cuotas, cuotas que ella podía pagar, vamos para adelante, dije yo. Nos pusimos de acuerdo. ¿Y sabés lo que dijo este muchacho? Nosotros terminamos de hacer los negocios, compramos la Duster, que más está allá afuera. Compramos la Duster y el otro hombre que entró se llevó la otra chata que yo había probado. ¿Sabés lo que me dijo ese muchacho? Ustedes trajeron la bendición. Porque un 30 de enero vender 2 chatas un viernes a las 8 de la noche, solo Dios lo puede hacer. Que el muchacho me diga, ustedes trajeron la bendición. Un termostato cambia el ambiente donde entra. Un termostato cambia el ambiente donde entra. Ya digo, bueno, hacemos un descuento. Nah. Pero yo pensaba, ¿no? Cómo muchas veces nosotros somos cristianos y entramos a un lugar y en vez de traer paz, se arma la catombe. Nosotros siempre decimos, Señor, que cuando entremos a algún lugar se vea reflejado que somos hijos de Dios. No por nada, pero vamos a algún lugar que no hay... Ayer nos sentamos a comer en un lugar, no había nadie. Entramos nosotros y se llenó. Digo, menos mal que entramos antes. Digo. Si no, no íbamos a entrar. Siempre oramos que donde nosotros vayamos, la bendición de Dios vaya con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que demostrarle a la gente que yo soy del Dios que predica, que yo soy del Dios que vivo. Porque yo no te puedo hablar de que Dios te bendice y venir en bicicleta. Yo sé que algún día anduvimos en bicicleta. Es más, hemos estado 1h30 arriba del colectivo para venir a las reuniones. 1h30 arriba del colectivo. ¿Sabes cómo veníamos alabando al Señor? Ella sí, yo no. Yo era muy termómetro en aquel entonces. Ella siempre fue termostato. Yo más termómetro que termostato. Pero después del tiempo, venir en un auto, venir en otro auto, ya tener cada uno su auto. Esas son las cosas que hace Dios. Pero ¿sabes qué? Si yo hubiese sido toda la vida un termómetro, ¿por qué te digo que hubiese sido toda la vida un termómetro? Porque donde yo me juntaba se me pegaba lo malo. Si yo me juntaba con gente que debía, yo debía medio mundo. Si yo me juntaba con gente que hacía cosas turbias, yo hacía cosas turbias. Hasta que yo tuve que tomar una decisión. ¿Qué clase de cristiano quiero ser? Note lo interesante que yo era cristiano. Yo era cristiano. Venía los domingos, lo saludaba al pastor. ¡Pastor, cómo anda! Poderoso mensaje. Pero era esto. Me sentaba con alguien que se quejaba, qué calor que hace acá. Sí, ¿viste? Te piden los diezmos y no anda al aire. Pero un día entendí lo que dice la palabra, que si yo no me avergonzaba del Evangelio, iba a ver el poder de Dios. Y para ver el poder de Dios,
tuve que pasar a ser un termostato. Tuve que entender de que Dios quería que donde yo entre, el ambiente no solamente cambie, sino que sea transformado. Porque entrar a una agencia en un pibe que no conoce al Señor y que diga, vos trajiste bendición, eso solamente Dios lo puede hacer. Ahora, cuando yo entendí de que si yo me avergonzaba del Evangelio, no le podía pedir nada al Señor. Si yo me avergonzaba de lo que Dios hacía en mi vida, no podía hacer nada. Cuando entendí que, ¿qué clase de cristiano quiero ser? ¿Este o este? Este cristiano se tomaba el 153, hora y media para venir a la reunión. Llegaba a la reunión y se quejaba de la alabanza, se quejaba del mensaje, se quejaba cuando el colectivo no pasaba, se quejaba de que mi señor hablaba con todo hasta que nos íbamos y perdíamos el cole, teníamos que esperar 45 minutos más. Usted se ríe, pero somos los últimos que nos va porque ella tiene que hablar con todo. Este cristiano no tenía nada, lo único que tenía era queja y enojo y murmuración y crítica. A este cristiano lo golpeaban, lo metían en la cárcel, le ponían los cepos y en vez de orar, se quejaba, criticaba, murmuraba, insultaba, se quejaba del pastor, se quejaba de los que cantaban, se quejaba de todo. Hasta que un día el Señor me dijo, bueno, ya es tiempo de tomar una decisión. Si vas a seguir así, los resultados van a ser esto. Ahora, si vos decidís ser otro tipo de cristiano, los resultados van a ser otros. Pero te digo, este cristiano tiene lunes discipulado, martes célula, miércoles discipulado, jueves célula, viernes descanso, gloria a Dios. Sábado por ahí nos vamos a predicar. Domingo, reunión mañana y reunión tarde. Y hoy tuvimos bautismo, gloria al Señor. Pero este cristiano ve el poder de Dios todos los días. Este cristiano no se avergüenza de sentarse con un empresario y a predicarle del poder de Dios. Este cristiano no se avergüenza de decir que un día estuvo enfermo y Jesucristo llegó en el momento justo. Ese cristiano no se avergüenza de decir, ¿y yo puedo sentarme a hablar con un empresario sin tener un peso en el bolsillo? Pero que el empresario me diga, ¿qué necesitas? Te quiero ayudar. ¿Sabes cómo consigo eso? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Antes ni loco te iba a decir que era hijo de Dios. Pero un día entendí que los mejores beneficios de mi vida están cuando yo pongo a Dios en primer lugar y déjame de este lado, en Dios de primer lugar. Y sí, quizás el martes me gustaría quedarme en mi casa, pero tengo una célula. Este jueves no pude ir a la célula, pero el jueves pasado éramos 14. Flojita la célula. Tenés que juntar 14 hombres. Pero ¿sabes por qué lo conseguimos? Porque decidimos ser cristianos termostatos. Donde vamos hablamos del Señor. Donde nos movemos decimos que Dios cambió nuestra vida. Donde nos movemos decimos que Dios hizo el milagro. Y donde vamos decimos que la mejor oportunidad es hoy. Aceptar a Jesucristo, que es el único que puede cambiar tu vida. Amén. Ahora, si yo quiero entender de que Dios quiere ayudarme, que Dios quiere hacer que mi vida sea transformada, lo que tengo que hacer es agradar a Dios. ¿A quién tenemos que agradar? Tenemos que agradar a Dios. Y nos cuesta agradar a Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta agradar a Dios? Porque queremos agradar a todo el mundo. Y yo no puedo agradar a todo el mundo. Yo no puedo agradar a mi familia.
yo no puedo agradar a mis hermanos, yo no puedo agradar a mis amigos, yo no puedo agradar a los amigos del club. Al que tengo que agradar es a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos estás mal, sin plata o enfermo o a punto de la peor crisis de tu vida, los amigos no están. Cuando vos estés en el peor momento de tu vida, vas a estar solo. Pero ¿sabés quién va a estar ahí con vos? Dios. ¿Sabés por qué? Porque si yo decido agradar a Dios, Él va a estar siempre conmigo, porque Él lo prometió. Yo voy a estar con vos todos los días, todos los días, todos los días. Y Él cumple a la promesa de estar con nosotros todos los días. Amén. Gálatas 1:10. Tengo un versículo para eso también. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Noten lo interesante que yo todo lo que le voy a decir está respaldado por la palabra de Dios. Yo no voy a decirle, no, no agrades más al mundo. ¿Por qué? Porque a mí me dio resultado. No, lo que te da resultado es lo que te dice la palabra de Dios. Y el Señor te dice, si vos querés ver mi favor, tenés que agradarme a mí. Si vos querés ver los mejores beneficios en tu vida, tenés que agradar a Dios. Si vos querés que las cosas a tu alrededor cambien, tenés que agradar a Dios. ¿Sabés por qué? Porque Dios no busca que nosotros seamos cristianos tibios. Dios quiere que seamos cristianos apasionados. Y sabes muchas veces que somos cobardes espiritualmente. ¿Por qué digo que somos cobardes espiritualmente? Porque no oramos lo que tenemos que orar. No hacemos lo que el Señor nos pide. No predicamos lo que el Señor nos pide que predique. No ponemos el Evangelio en primer lugar porque nos da vergüenza. Ahora, ¿por qué me da vergüenza? Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor te da el poder para que vos seas luz donde vaya. El Señor te da el poder para que vos puedas ser una persona que cambie en la atmósfera donde vos entras. El Señor te da el poder para que vos reviertas cual sea la situación. Es mentira que vos no podés cambiar. Es mentira que las cosas no pueden ser transformadas. Sí pueden ser transformadas. Lo único que tenés que pedirle al Señor que te dé el poder y la autoridad para que las cosas cambien a tu alrededor. ¿Sabes qué? Esta decisión en tu vida la podés tomar solo vos. Yo te puedo decir, ¿qué clase de cristiano querés ser? ¿Termómetro o termostato? ¿Y vos cuál me vas a decir hoy? No, yo quiero ser termómetro. No, yo quiero ser termostato. La decisión la tomás vos. ¿Y sabés qué? Vos me preguntás cuál te conviene y a vos te conviene ser este. Si vos sos este, no te vas a avergonzar del Evangelio. Si vos sos este, el primer lugar que va a ser transformado es tu casa. ¿Sabes por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio y el Señor me da poder y autoridad para que las cosas sean transformadas, para que las cosas cambien, para ver el poder de Dios. Pero necesito tomar la decisión de decirle, Señor, yo necesito que vos me llenes de ese poder y de esa autoridad. Que me llenes del poder que tuvieron Pablo y Silas. Porque tenés que tener poder y autoridad después de haber estado golpeado, azotado, ponerte a orar y que los cimientos de la cárcel tiemblen y que quedes libre. Hoy el Señor te va a dar el poder y la autoridad para que los cimientos tiemblen y que vos veas el poder de Dios. Amén. Te invito a ponerte en pie.
Siempre vamos a tener problemas familiares, crisis, economía, desánimo. Eso no lo podemos elegir. Lo que sí podemos elegir es qué clase de cristianos vamos a ser en diferentes circunstancias. Cuando nosotros somos cristianos que nos dejamos influenciar por nuestro alrededor, no oramos. Cuando nosotros somos cristianos que no nos apasionamos por el Señor, no vemos el cambio. ¿Sabes por qué? Porque esto no cambia el ambiente. Esto se amolda al ambiente. Y lastimosamente hay muchos que nos amoldamos al ambiente. ¿Sabes por qué te digo lastimosamente hay muchos que nos amoldamos al ambiente? Hay gente que hasta el día de hoy dice, y bueno, yo mientras tenga para comer, con eso me conformo. Querida iglesia, Dios te dio poder y autoridad para que vos eches la escasez de tu vida. No te amoldes al ambiente. Quizás hay muchos de ustedes que dicen, ojalá algún día me pueda comprar un auto. Si vos sos esto, no lo vas a poder comprar. Pero si vos no te amoldás al ambiente y crees lo que dice la palabra de Dios, vas a poder tener el mejor auto, la mejor casa, tu familia restaurada. Pero tenés que creerle a la palabra del Señor. Yo tengo que creer lo que me dice el Señor. Un cristiano termómetro se amolda. Y el Señor no quiere que nosotros nos amoldemos. El Señor quiere que nosotros transformemos. Yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a transformar mi casa, ayúdame a transformar mi economía, ayúdame a transformar el entorno donde estoy. Señor, ayúdame a que las cosas cambien a mi alrededor. Yo quiero ver el poder de Dios en mi vida. Y para ver el poder de Dios en tu vida, el primer cambio que tenés que hacer es dejar de no orar y comenzar a orar. Porque leo la palabra y Pablo y Silas oraban y cantaban. Y nosotros venimos a la casa del Señor y llega el momento de la alabanza y la única que canta son ellas dos. ¿Por qué? Ay, vamos a escuchar al pastor. No, yo tengo que cantar al Señor. En medio de la alabanza las cadenas se caen. En medio de la alabanza Dios te puede traer sanidad. En medio de la alabanza los cimientos se rompen y vos quedás libre. Vos no te das cuenta del poder que tiene la alabanza. Pensamos que es un momento más. No, es el momento ideal para que las cadenas sean caídas. Es el momento ideal para que los cimientos se rompan. Es el momento ideal para ver el poder de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? No adoramos a Dios. Pensamos que es una parte más de la reunión. No, es la mejor parte. El sermón está bueno, pero la mejor parte de la reunión es cuando yo alabo a Dios. La mejor parte de la reunión es cuando yo rindo mi corazón al Señor. La mejor parte de la reunión es cuando yo entré por esa puerta con problemas, con angustia, con pelea. Quizás saliste de tu casa peleando con tu familia porque venía a la reunión, pero vos cruzás esa puerta y comenzás a alabar al Señor y Dios trae restauración. Pero tenés que entender de que la alabanza es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo. En medio de la dificultad tenemos que alabar al Señor. En medio de los problemas tenemos que alabar al Señor. En medio de la situación más caótica que estemos viviendo, yo tengo que entender lo que me enseñó un gran hombre de Dios. Así me hayan golpeado, voy a seguir cantando al Señor. Así me den vuelta la espalda, voy a seguir alabando al Señor. Así mi familia no me hable más, voy a seguir adorando al Señor. Así las cosas a mi alrededor no cambien, voy a seguir alabando al Señor. Voy a seguir creyendo en el poder de Dios. Voy a seguir creyendo en lo que me dice la palabra. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y trae milagro y restauración. Amén. Mientras adoramos al Señor, yo quiero orar por vos. ¿Y sabes por qué quiero orar por vos?
Porque yo un día fui esto, un cristiano termómetro. Pero hoy que soy esto, quiero compartirlo. Que donde vos entres, el ambiente cambie. Que donde vos entres, las situaciones cambian. Que cuando vos te pongas a orar, los enfermos se sanen. Cuando vos te pongas a orar, si había pleito en esa casa, el pleito desaparezca. Cuando vos te pongas a orar, que Dios te dé la sabiduría para hacer negocios y hacer riqueza. Porque está en nuestro ADN. Por la llaga de Jesucristo nosotros somos libres de la enfermedad, libres de la pobreza, libres de la escasez, libres de la maldición. Y es algo que vos y yo tenemos que reclamar. Amén. Mientras adoramos al Señor, yo te invito a que vos pases al altar del Señor para que nos tomemos un tiempo para adorar al Rey. Mi vida entera sea una canción de amor para ti, que mi vida entera cante para ti. Que las cosas que digo y que las cosas que pienso sean incienso para ti. Que mi vida entera sea para ti. Y que mi vida entera sea una canción de amor para ti. Que mi vida entera cante para ti. Y que las cosas que digo y que las cosas que pienso sean incienso para ti. Que mi vida entera sea para ti. Quiero que vivas a través de mí, que seas tú, Señor, mi inspiración. Y sin reservas, entregarte todo. Y que mi vida entera sea para ti. Levante sus manos y busque la Y presencia del Señor. quiero que vivas a través de mí, que seas tú, Señor, mi inspiración. Y sin reservas, entregarte todo. Y que mi vida entera sea para ti. Y que mi vida entera sea para ti. Y que mi vida entera sea para ti. Quiero que vivas a través de mí, que seas tú, Señor, mi inspiración. Y sin reservas, entregarte todo. Que mi vida entera sea para ti. Señor, que en esta tarde nuestra vida entera sea para ti. Señor, que podamos comprender y entender lo que nos enseñaron Pablo y Silas. Que la cárcel es lo que yo decida que sea. Quizás para muchos la cárcel es un lugar de sufrimiento, de dolor, de tortura. Pero ellos decidieron, Señor, que la cárcel sea un altar para adorarte, un altar para exaltarte, un altar para ponerte en primer lugar. Señor, que en esta tarde yo pueda comprender de la importancia de orar, la importancia de en medio de las dificultades, en medio de los problemas, exaltarte y adorarte, Señor. Del lugar donde vos estás, haz ese lugar un altar de adoración. La cárcel para Pablo y Silas no era linda, después de haber sido golpeados, después de haber sido azotados, después de haber sufrido, pero ellos tomaron la mejor decisión, hacer de ese lugar un altar de adoración. Quizás hoy tu cárcel es problemas familiares, problemas económicos, pleitos, pelea. Quizás esa cárcel es
Estás preso de los vicios, preso del alcohol, preso de la droga, preso de la pornografía. Pero hoy podés tomar la decisión de que esa cárcel se convierta en un altar de adoración al Señor. Que vos puedas comenzar a adorar al Señor en este lugar. Que vos puedas decir, Señor, aunque estoy metido en un mundo de problemas, aunque estoy sumergido en una dificultad, aunque estoy en este lugar que estoy teniendo miles de problemas, Señor, yo quiero hacer de este lugar un lugar para adorarte, un lugar para exaltarte, un lugar para ponerte en primer lugar, Señor, y que los cimientos tiemblen y yo pueda salir de ese pozo. Que los cimientos tiemblen, Señor, y yo pueda comprender y entender de que vos me llamaste para que yo sea luz, que vos me llamaste para que yo sea sal, Señor, que vos me llamaste para que yo pueda comprender y entender que no me puedo avergonzar del Evangelio, porque es poder en mi vida. Que no me puedo avergonzar del Evangelio, porque es autoridad en mi vida. Que no me puedo avergonzar de decir, Cristo es mi Señor y a mí no me da vergüenza. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, que el milagro en mi vida comience en este instante que yo te estoy adorando. Que el milagro en mi vida comience, Señor, ahora, en medio de la dificultad, en medio de tener situaciones, en medio de tener problemas. Pero, Señor, que el milagro ocurra, Padre. Señor, yo quiero ser un cristiano diferente. Quiero ser un cristiano apasionado por lo que vos haces. Señor, así me des o no me des, yo te quiero amar por quien sos vos. Señor, así traigas sanidad o no la traigas, yo te quiero amar por quien sos vos. Pero, Señor, yo estoy convencido de que si yo te amo primeramente a vos, vos vas a hacer el milagro. Señor, yo estoy convencido de que vos vas a transformar la atmósfera. Señor, yo estoy convencido de que vos vas a usar mi vida para que yo cambie el ambiente en el cual esté. Señor, que donde yo entre, conmigo entre la presencia de Dios. Señor, que donde yo entre, la presencia de Dios esté conmigo. Señor, que cuando yo entre en un negocio, la bendición de Dios esté en ese negocio. Señor, que cuando yo esté en mi casa con mi familia, la bendición de Dios esté en ese lugar. Señor, que ahora cuando yo me vaya a mi casa y quizás me vine y había problemas, había disturbios, había peleas, pero, Señor, que cuando yo entre, la presencia de Dios esté en mi casa. Señor, yo quiero creerle a la palabra de Dios, que el Evangelio es poder y autoridad. Señor, que el Evangelio me da poder y autoridad. Señor, que en esta tarde ellos puedan comprender y entender que ser cristianos que cambien la atmósfera donde ellos vayan. Señor, que ellos puedan comprender y entender de que vos los llamaste para que sean luz. Que vos los llamaste, Señor, para que marquen una diferencia. Que vos los llamaste, Señor, para que donde caminen, marquen el camino del Evangelio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos que en esta noche vos nos das un espíritu de autoridad, un espíritu de poder y un espíritu de amor para comprender, Señor, lo que vos querés para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.